adelante da nacimiento a los metaanálisis médicos y a las revisiones sistemáticas que hoy en día se van haciendo de manera importante cada vez más y más. Este ejemplo de guías de referencias o de revisiones sistemáticas o guías de práctica clínica, precisamente lo que nos permite ver es que desde el principio de esta fundación, del 60, prácticamente sin guías, al 2004, al 2006, básicamente se están produciendo cerca de 18.000 guías de práctica médica de manera acumulada. De esta manera que es un buen método leer revisiones sistemáticas con metaanálisis y guías de práctica clínica para tener una práctica médica de alto nivel. La escuela inglesa con Cochrane y el nacimiento de las revisiones sistemáticas con metaanálisis cambia a Canadá con la escuela que daría nombre realmente a esta tendencia de medicina basada en evidencias con el doctor Sackett en la Universidad de McMaster. No sé si alguno de ustedes recordará una serie de capítulos o de artículos publicados en revistas internacionales que hacen referencia a cómo leer artículos médicos. Este método de pensamiento, ideado por Sackett y posteriormente seguido por su fellow o su alumno estrella, Guyat, tratan de hacer una jerarquización de artículos para poder decir, basados en evidencia, cuáles son los artículos buenos y los artículos malos. De esta manera que la clasificación americana, principalmente en Canadá, nace ya la clasificación de artículos, los niveles de evidencia y grados de recomendación. Los pensamientos de Guyat y de Sackett básicamente nacen con esta premisa o con estas siglas, pico, pío, peco y peo, y es básicamente la manera de identificar artículos de interés. Ellos comentaban que para buscar una información científica había que tener en cuenta al paciente, qué se le va a hacer y cuál es el resultado que se espera obtener, siempre y cuando esté controlado con placebo para que sea una medida o una intervención adecuada. De tal manera que las mnemotecnias pico, peco, pío y peo, pues hacen referencia a las preguntas de investigación que hay que resolver para tratar pacientes o cómo identificar artículos. La P significa población, la población de estudio, la I significa intervención que se le da al paciente y en caso de estudios no controlados, la exposición de algún factor de riesgo. La C significa control, debe haber algún grupo control para probar que la maniobra sea realmente útil o inútil, ¿sí? Y la O que significa resultado o outcome, de tal manera que un estudio de muy alto nivel tenemos que buscar las siglas PICO cuando lo que buscamos es una intervención, dar un fármaco. Y los de más alto nivel en exposición, como pueden ser los estudios de corte o casi controles, pues buscamos las siglas PECO, una población, un grupo control, pero una exposición de riesgo como puede ser el tabaco y el cáncer de pulmón. De tal manera que hay que dominar estas mnemotecnias para tratar de buscar preguntas de investigación, identificarlas en internet o en los buscadores o servidores médicos para tratar de sacar la información que nosotros queremos. Es muy importante porque cuando buscamos nosotros una respuesta de un paciente, al paciente le tenemos que poner la P. Lo que queremos tratar, la enfermedad que queremos tratar, pues tenemos que tratarla con una intervención o ver si la enfermedad del paciente está producida por una exposición y ver qué resultado tiene con la modificación de la intervención o qué resultado va a tener con la exposición a tal factor de riesgo. Entonces, esta mnemotecnia o siglas son muy importantes para el nacimiento de la medicina basada en evidencia y la selección de preguntas de investigación. El concepto del nuevo paradigma seguramente va a ser de la siguiente manera. Esto yo me inclino a pensarlo porque realmente esto no es una tendencia ni una moda, es un nuevo pensamiento médico. Lo pudiéramos resumir básicamente con dos grandes vertientes de pensamiento médico, científico, de alto nivel. Por un lado, en Inglaterra, la sistematización de la información con Cochrane y Chandler, el nacimiento de las revisiones sistemáticas bien realizadas y los metaanálisis, y posteriormente el nacimiento de la medicina basada en evidencia per se, con Sackett y Guyat en California, en McMaster, en los 80s y 90, que nos permiten calificar la información. De tal manera que tenemos, con las dos corrientes grandes, lo que conocemos hoy como revisiones sistemáticas, metaanálisis, grados de recomendación y niveles de evidencia o niveles de recomendación, y todo junto da el nacimiento de lo que conocemos como guías de práctica clínica. La pirámide de conocimiento mucho tiempo quedó truncada en los estudios clínicos aleatorios, pero actualmente ya sabemos que arriba de esos niveles de estudios clínicos aleatorios están las revisiones sistemáticas con metaanálisis y por supuesto arriba las guías de práctica clínica.
A lo que va a llegar el paradigma, que va a ser finalmente lo importante, es que todos los institutos o instituciones del mundo trabajen con guías de práctica clínica para que den una práctica de muy alto nivel académico y asistencial al paciente. Y esto, sin duda alguna, que es el nuevo paradigma, se llama sistemas de atención basados en evidencias, que nos va a permitir una toma eficiente de decisiones en salud para el tratamiento de los pacientes con un resultado muy adecuado. Actualmente el modelo les comentaba de, de científico en medicina, pues va desde las ramas básicas de investigación básica, modelos animales, opinión de expertos, reporte de casos, series de casos, estudios de casos y controles de corte, estudios clínicos no aleatorios, posteriormente en la cima, revisiones sistemáticas, metaanálisis, arriba, guías de práctica clínica, y la atención basada en guías de práctica clínicas sería lo que es el nuevo paradigma, sistemas de atención basados en evidencias. Estos sistemas, como pueden ver hasta la punta, pues tienen una amplia recomendación con una sólida evidencia, y el sesgo de selección de los pacientes o de tratamiento sería muy bajo. De tal manera que es la literatura óptima a leer para poder dar una atención de muy alto nivel académico en el paciente y tener pocos errores terapéuticos. ¿Por qué son importantes las guías de práctica clínica? Porque realmente están hechas con una metodología muy especial y muy compleja. Hay la metodología que no es motivo de plática, como el GRADE, que nos permite graduar la evidencia en niveles de recomendaciones. Están los CAPS, que nos permiten identificar por medio de neumotecnias PICO los temas a buscar para ensamblar las guías de práctica clínica, obviamente filtrando los artículos primero por una metodología que se llama MERGE. Nace la guía de práctica clínica, y una vez que está la guía terminada, que es una guía hecha por muchos especialistas, hay una metodología GRI que califica las guías para ver si realmente son adecuadas o no. De tal manera que hacer una guía de práctica clínica no es fácil, metodológicamente está bien validada, ¿sí? Practicarla es más difícil, y hacer un sistema basado en prácticas clínicas por guías es mucho más complejo. Por eso, los sistemas de salud basados en evidencia o en guías de práctica clínica tendrán sin duda alguna un éxito y una mejora en la atención de los pacientes. De los niveles de evidencia que hay son múltiples. A mí me gusta en lo personal mucho la escocesa o la británica, que realmente resume los artículos de buena calidad en varios niveles. Los niveles de evidencia a los que hace referencia la Liga Intercolegial Escocesa de Elaboración de Prácticas Clínicas es la que está mostrada en esta diapositiva. Hay nivel 1 con 2 cruces, nivel 1 con una cruz, nivel 1 con menos, nivel 2 con 2 cruces, 2 con una cruz, 2 menos, 3 y 4. De tal manera que los mejores estudios, que son los metaanálisis o revisiones sistemáticas de estudios clínicos aleatorios o estudios clínicos aleatorios con muy bajo riesgo de sesgo, recibirán la calificación más alta y será la literatura más pura que haya sobre el planeta. En caso de estudios de exposición, se cataloga con dos cruces a los estudios que son revisiones sistemáticas de estudios de casos y controles o estudios de corte de muy alta calidad, o estudios de casos y controles y corte que tienen muy bajo riesgo de confusión o de sesgo y una muy alta probabilidad que el hallazgo casual o que la relación sea realmente casual o causal, más bien dicho, como pudiera ser el tabaquismo y el cáncer de pulmón. Estos estudios se les dará una calificación de 2 con 2 cruces. 1 con menos y 2 con menos son estudios mal hechos, mal diseñados, con un alto riesgo de sesgo, los cuales no deben ser tomados en cuenta para elaboración de guías de prácticas clínicas e incluso para lectura médica. Los niveles de recomendación terminan finalmente en grados de recomendación. Los niveles de evidencia del 1 al 4 terminarán en un grado de recomendación A, B, C o D, siendo el grado A el más puro de todos y es el que está conformado por mucha evidencia tipo 1 con 2 cruces. El B estará conformado por artículos calificados como 2 cruces, ¿sí? El C disminuirá y el D disminuirá, de tal manera que lo ideal para tratar a un paciente pues será terapéuticas que incluyan recomendación nivel 1, perdón, nivel A o nivel B. Finalmente en México ya tenemos alguna experiencia, hemos intentado hacer algunas guías de prácticas clínicas, las muestro las que tenemos hechas, tratamos de seguir la metodología que comentamos previamente y están publicadas en la revista de investigación clínica. Las pongo para que vean que estamos trabajando en estos aspectos. Si a alguno le gusta leer, sería para nosotros un placer.
Y finalmente terminamos la plática con una diapositiva que resume básicamente el paso histórico a través del pensamiento filosófico, epistemológico y médico, sin olvidar por supuesto los grandes estadísticos, de lo que es el nuevo concepto de medicina basada en evidencias o el paradigma que se está creando de sistemas de atención basados en evidencia. Recordemos Avicena, Francis Bacon, René Descartes, Auguste Comte, Karl Popper, Kuhn, Imre Lakatos, Lind, que hizo un trabajo sobre el escorbuto en los buques que iban de Europa a América, Claude Bernard, también hablando del ciego en medicina, Fisher, Brandon Hill, Cochrane, Chalmers, Sackett y Guyat. Todos estos grandes hombres han dado conceptos muy importantes que seguramente en los siguientes años darán mucho más de qué hablar. Gracias. O su alumno estrella, Guyat, tratan de hacer una jerarquización de artículos para poder decir, basados en evidencia, cuáles son los artículos buenos y los artículos malos. De tal manera que la clasificación americana, principalmente en Canadá, nace ya la clasificación. La escuela inglesa con Cochrane y el nacimiento de las revisiones sistemáticas con metaanálisis cambia a Canadá con la escuela que daría nombre realmente a esta tendencia de medicina basada en evidencias con el doctor Sackett en la Universidad de McMaster. No sé si alguno de ustedes recordará una serie de capítulos o de artículos publicados en revistas internacionales que hacen referencia a cómo leer artículos médicos. Ese método de pensamiento, ideado por Sackett y posteriormente seguido por su fellow prácticamente sin guías, al 2004 al 2006 básicamente se están produciendo cerca de 18.000 guías de práctica médica de manera acumulada. De esta manera que es un buen método leer revisiones sistemáticas con metaanálisis y guías de práctica clínica para tener una práctica médica de alto nivel. Da nacimiento a los metaanálisis médicos y a las revisiones sistemáticas que hoy en día se van haciendo de manera importante cada vez más y más. Este ejemplo de guías de referencias o de revisiones sistemáticas o guías de práctica clínica, precisamente lo que nos permite ver es que desde el principio de esta fundación, del 60,